trabajando en la Academia de Electromagnetismo. Eh, Particularmente en esas notas, en la página 45 viene una propuesta para determinar por aproximaciones sucesivas la impedancia para la determinación de la impedancia de esa antena. Bueno, eh, entonces sobre lo que les pedí que leyeran, ¿qué dudas tienen? Oye, De lo de que dejó del Chevichek, ¿verdad, profesor? No, les dejé que leyeran las secciones 7.1 a 7.4 del Cardano. Bueno, antes, si tienen alguna duda sobre síntesis de Chebyshev, ¿qué duda tienen? Bueno, parece que ninguna, porque el día de ayer fue que les pregunté eso. Entonces, sobre la parte de antenas de banda ancha de la sección 7.1 a 7.4, ¿tienen dudas o preguntas? No, hasta ahorita, bueno, a grandes rasgos ahorita no, profesor. No, o sea que todo quedó perfectamente entendido. Profe, Pues Sí, yo en la página 317 ajá. menciona que hay una condición y dice, bueno, una condición necesaria, dice que es la 5.9, pero no la encontré en otra parte, entonces ¿No la encontraste qué, perdón? no encontré la, la condición. Dice que es la 5.9 y me regresé a buscar, pero no sé cuál es. Página 317. Página es 327. Aquí está. No, no. Ajá. ¿En qué parte dices? Aquí. Donde dice que la condición necesaria es 5.9. Esto. Ajá. Bueno, aquí no va a haber en este capítulo. Bueno, te fuiste al capítulo 5, ¿no? Sí, Y no encontraste la condición. no, ¿Qué página es? Capítulo 5.
5.9, aquí está. Esta, esta ecuación da el ángulo que forma la dirección de máxima variación con el eje del arreglo cuando la magnitud de la fase progresiva es menor que beta D. Aquí beta y K son lo mismo. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. El valor de beta que siempre he manejado es el del vacío. Cuando se maneja o cuando ustedes revisaron la parte de antenas de hilo, particularmente la antena de onda viajera o de beverage, esta, el valor que toma beta para la distribución de corriente ya no es el del vacío, sino un valor distinto, el que se menciona ahí. Bueno, entonces la ecuación 5.9 lo único que nos está dando es el ángulo que forma la dirección de máxima variación con el eje del arreglo, que está asociado al ángulo eléctrico psi igual con 0, el cual corresponde a un máximo del factor de agrupación de un arreglo lineal uniforme. Ok, gracias. Entonces, bueno, esa es la condición de hecho a la que se refiere. Pero no estoy seguro si realmente es necesario. ¿Para qué antena es lo que estabas analizando? Para la de hilo. Imagínate, para la de hilo. No, no es necesario. ¿Sí? A ver, veamos. Sí, sí es necesario bajo este supuesto que está considerando. Bueno, esta expresión 7.2 únicamente da el campo eléctrico del hilo que tenemos por arriba del plano de tierra. Pero otra vez, si suponemos que el plano de tierra es un conductor perfecto, debemos de tomar en cuenta también la radiación de la antena imagen, que sería otro hilo. ¿Sí? Otro hilo. Pues el método imágenes, si la corriente en este hilo va hacia acá, en el hilo imagen debe de ir en sentido contrario. Como se supone que la antena está a una altura h, bueno, el hilo, no, es la antena de hecho, se encuentra a una altura h de la superficie, entonces la distancia que hay entre la antena real y la antena imagen es 2 veces h. Y por lo tanto, esto se puede ver como un arreglo de dos antenas. Un arreglo de dos antenas cuya fase progresiva alfa es de 180 grados. Entonces, tomando en cuenta ese hecho, consideramos, por ejemplo, que el FA es el FA del arreglo lineal uniforme con distribución de corriente uniforme. Como lo que nos interesa finalmente es la magnitud del FA. Sabemos que esto es el valor absoluto del seno del número de antenas, que en este caso es 2, por el ángulo eléctrico dividido entre 2, eso dividido a su vez entre el seno de psi sobre 2. ¿Sí? Pero sabemos también que el ángulo eléctrico psi
es igual a beta por la distancia que hay entre las dos antenas, que en este caso es 2 veces h minúscula, por el coseno de gamma, donde gamma ahí es, ya sabemos que el ángulo entre una dirección, cualquiera del espacio, y el eje de la regla, más alfa, pero alfa vale pi. Bueno, ahí está. Entonces, esta es la expresión para el ángulo eléctrico. Si nosotros consideramos que queremos obtener el ángulo gamma que maximiza este factor de la agrupación, y si asumimos que el valor de psi que maximiza este factor de la agrupación, el primer valor de psi que maximiza este factor es de hecho 0, tomamos en cuenta otra vez las fórmulas para los ceros. Ya habíamos visto que la fórmula para los ceros creo que era 2 veces n pi entre n mayúscula. Entonces el primer cero se obtiene pues con n minúscula igual con 0. Si esto se hace igual con 0, entonces podríamos despejar en momento dado de aquí gamma. Pero para esto hay que tomar en cuenta que este ángulo gamma se relaciona con el ángulo teta. En este análisis que hace Cardama, el eje del arreglo no es el eje Z, pero es perpendicular al eje Z. Aquí estaría el eje Z. A ver. El eje Z pues se encuentra donde se encuentra ese alambre. Pero el eje del arreglo es perpendicular al eje Z. Si yo considero que ese es el eje del arreglo y tomo, por ejemplo, esta dirección del espacio, tomo esta dirección del espacio. Esta dirección del espacio forma un ángulo gamma con el eje del arreglo. Bueno, esa dirección la voy a colocar mejor aquí. Aquí. Forma un ángulo gamma con el eje del arreglo. Ese ángulo gamma es este. Pero esta dirección forma a su vez un ángulo teta con el eje del arreglo. Entonces lo que tenemos es que gamma más teta debe de ser igual a pi medios, tomando en cuenta que esos dos ejes son perpendiculares. Y de aquí se puede despejar gamma. Al despejar gamma, entonces, se obtiene, bueno, sustituyen aquí. Lo que van a obtener es el coseno de pi medios menos teta. Si particularmente nosotros estamos igualando psi con 0, entonces teta pasaría a ser el ángulo teta que maximiza el factor de la agrupación. Y por lo tanto se obtiene esta ecuación que está aquí, la 7,4. Esta ecuación 7,4
eh, pues simplemente se obtiene cuando aquí se psi igual con cero, ¿sí? Eh, y bueno, aquí hay un cambio, ¿sí? El valor de alfa que considera el libro, en lugar de ser pi, es menos pi, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que se obtiene cuando de aquí se despeja gamma y se iguala a psi igual con cero para obtener el ángulo teta que maximiza el factor de la agrupación. Entonces, esta condición 5,9 a la que se refiere es la que, bueno, sí es la ecuación que comenté. Sí, esa ecuación de hecho se obtiene cuando se hace psi igual con cero y como dije, y se despeja gamma. Solo que hay que tomar en cuenta que aquí gamma es la diferencia de pi medios menos teta, ¿sí? Bueno, este, espero que entonces con esto haya quedado aclarada tu duda. La ecuación 5,9 se refiere al valor de gamma que maximiza el factor de la agrupación del arreglo lineal uniforme con distribución de corriente uniforme. Y esa ecuación 5,9 permite obtener esto. Perdón, chavos, tengo mucho sueño. Mejor, permítanme, voy a tomar un poco de agua. Espero que con eso se me quite el sueño. Sí, no se preocupe, profesor. Bueno, entonces, pues con esa ecuación 5,9 obtienes esto, ¿sí? Y corresponde simplemente a hacer psi igual con cero y obtener el ángulo gamma que maximiza el FA para con ello obtener el ángulo teta que a su vez maximiza el factor de la agrupación. Bueno, Gracias, profe. ¿qué otra pregunta tienen? Profe, para los ¿Sí? ejercicios, aquí ya calculó el polinomio y el factor de agrupación. ¿En cuál ejercicio? En los que dejó en la plataforma, que son la guía para el examen. ¿Cómo calculas qué, perdón? El polinomio y el factor de agrupación. Mm, Es que yo hice uno y calculé los coeficientes, pero no pude calcular ni el polinomio ni el factor. ¿Para qué síntesis? Em, que es la de Chebyshev. Ajá. Eh, el polinomio de la agrupación se puede obtener de dos formas.
Bueno, una es esta. Pero también dijimos que esto lo íbamos a igualar con, bueno, la otra es esta. Para obtener el factor de la agrupación, simplemente se iguala el polinomio, bueno, se evalúa el polinomio de la agrupación en x igual a coseno de psi sobre 2. Pero obviamente también se debe tomar en cuenta, si se va a hallar el diagrama de variación polar, que el ángulo psi es igual a b por d por el coseno de gamma más alfa. Entonces, como ya tiene los cocientes de alimentación, este polinomio ya se conoce y ese polinomio es igual a su vez a este polinomio. De hecho, lo que conviene más es evaluar este polinomio Tn en lugar de usar esta fórmula de acá. ¿Sí? Conviene más utilizar esta porque pues, aquí ya sabes que esta sumatoria, de hecho, debe de dar esto que está aquí, que es sub n evaluado en x sub 0 por x. Entonces simplemente sustituyes x por el coseno de psi medios y a su vez el ángulo eléctrico se sustituye por su expresión que es beta de coseno de gamma más alfa. Y bueno, a gamma ya se le dan los valores que le corresponden desde 0 hasta 180 grados para con ello obtener la mitad del diagrama de variación polar. ¿Sí? Y ya con ese diagrama de variación se puede obtener, de hecho, el diagrama de variación de todo el arreglo, siempre y cuando se suponga, por supuesto, que las antenas son isótropas. Si ya se considera que es un determinado tipo de antena, entonces se debe multiplicar el diagrama de variación de la antena básica con el diagrama de variación del factor de la agrupación. Híjole, no sé, me quitan. Bueno, de esta forma obtienes el factor de la agrupación, compañero. Profesor, Vale, buenos días. gracias. Una pregunta. Con en los problemas que vienen de la guía del examen, todos los, por ejemplo, dice obtener los coeficientes de alimentación de la red transversal respectivamente 6 antenas, 7 antenas, 8 antenas, 9 antenas, respectivamente. Cada problema. ¿Influye el número de antenas en lo que explicó ahorita usted, por ejemplo, lo que preguntó el compañero, el factor de agrupación para calcular el polinomio, o lo que nos está pidiendo, por ejemplo, que Pues sí, dice... porque el polinomio de la agrupación es de grado Ajá. n-1. Ajá. Y la Este n p es... de x al final es igual al polinomio de Chebyshev de grado n-1. Ajá. Entonces aquí claramente el FA depende del número de antenas. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. O sea, ahí va en la n va es el número de antenas, ¿verdad? Pues sí, n mayúscula es el Sí. número de antenas. Sí. Entonces sí influye. No les presenté esta gráfica porque se me olvidó, pero ya que lo comentan, lo veo. Les recuerdo que las preguntas relacionadas también con lo que les dejé son importantes, porque también de ahí van a hacer un examen regresando en enero. Bueno, aquí tengo un programa en el cual se puede ver cómo cambia el diagrama de variación, cambiando número de antenas, la relación lóbulo principal a secundario,
la distancia entre antenas. Pero ahí la distancia entre antenas se encuentra dentro de... Ah, no. eh, pero, veamos. Veamos qué sucede. Ahorita voy a considerar una relación del lóbulo principal a secundario fija. Por ejemplo, de 15 decibeles. Voy a considerar que la distancia entre antenas también es fija. Por ejemplo, de 0.4. Y voy a considerar que alfa entre beta D es 0. O sea que alfa vale 0. Tenemos una regla universal. Y lo que voy a modificar es el número de antenas. Entonces vean la gráfica. Bueno. ¿Hay modificaciones o no hay modificaciones cuando varío el número de antenas? Sí, hay mayor directividad. Así es. Hay mayor directividad porque el número de lóbulos secundarios aumenta. De hecho, al aumentar el número de antenas, está aumentando el polinomio de Chebyshev. ¿Sí? Ujú. Bueno, está aumentando el grado del polinomio de Chebyshev. Pero al aumentar el grado del polinomio de Chebyshev, que están aumentando también sus ceros. ¿Sí? Un polinomio de grado mayor tiene más ceros. Entonces, al aumentar los ceros, están aumentando los lóbulos secundarios. Lo que está produciendo que el diagrama de radiación sea más directivo, lo que está produciendo que el diagrama de radiación sea más directivo son la aparición de más lóbulos secundarios. Entonces, como pueden ver, sí, pues el diagrama depende del número de antenas y obviamente los coeficientes de alimentación también. Esto es lo que sucede si se aumenta la relación lóbulo principal secundario, ¿sí? Pues la amplitud de los lóbulos secundarios se va haciendo más pequeña. También esto es lo que sucede si cambiamos la distancia entre antenas. Como ya les había dicho, la distancia entre antenas deben encontrarse dentro de cierto intervalo para con ello tener un arreglo que cumpla con la información que se está proporcionando. Por ejemplo, si la distancia aquí es de 0.95 lambdas, ¿están ustedes de acuerdo que ese diagrama ya no tiene una relación lóbulo principal a secundario de 15 decibeles? Ahí la relación del lóbulo principal a secundario sería casi cero, ¿sí? Porque en realidad esto que está aquí son lóbulos secundarios. Pero estos lóbulos secundarios son de una amplitud grande, ¿sí? Bueno, eso de casi cero no, pero pues simplemente dividan aquí el máximo que es 1 entre este valor y saquen 10 veces el logaritmo de ese cociente. A lo mejor les va a dar 2 o 3 decibeles. Esa relación no correspondería a lo que se está presentando aquí. A ver este valor como cuánto es. Supongamos que está a la mitad. Y aquí tenemos 0.5. No, aquí tenemos 1. El 0.5 se encontraría a la mitad. Bueno, esto que está aquí, ¿como a qué valor corresponderá?
Supongan que a un 0.75. ¿Cuánto les da el logaritmo de 4/3? Logaritmo base 10 de 4/3 multiplicado por 10. Vale. Una punto 24. ¿Cuánto, perdón? 1.24. 1.24. Entonces, para esta figura, la relación lóbulo principal secundario sería de 1.24 decibeles. Nada que ver con esto que está aquí, de 15 dB. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que nos está fallando aquí? La distancia. Aquí la distancia es de 0.95. Entonces, ¿pero qué pasa si la distancia la empiezo a disminuir? Por ejemplo, cuando ya toma este valor de 0.85, este diagrama de variación sí tiene una relación del lóbulo principal secundario de 15 decibeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lóbulo secundario de mayor amplitud nos va a dar al final una relación de 15 dB. ¿Sí? Una relación del lóbulo principal secundario 15 dB. Les recuerdo que se toma siempre el lóbulo secundario de mayor amplitud para determinar eso que se conoce como EVLPS o NLPS. Bueno, entonces, pues esto es lo que sucede. Si la alfa vale menos beta D, tendríamos un arreglo longitudinal. Aquí se ve que este lóbulo y este otro son lóbulos de difracción. ¿Sí? Igual, les había dicho que en el caso de una agrupación longitudinal, se requiere que la distancia se encuentre en cierto intervalo para tener únicamente, para que no haya lóbulos de difracción, pero además también para que la relación del lóbulo principal a secundario corresponda a la que se está dando en el problema. Y por ejemplo, noten ustedes aquí que para este valor de D, este lóbulo posterior tiene una mayor amplitud que la de los lóbulos secundarios, que de hecho es la misma. Y lo ideal es que también ese lóbulo posterior que o no existiera o tuviera una amplitud menor o igual que la de los lóbulos secundarios que se tienen ahí. Pues eso se consigue si la distancia la vuelvo a disminuir. Aquí ya este lóbulo posterior tiene una amplitud menor que la de los lóbulos secundarios. ¿Sí? ¿Qué sucede si me paso al transversal? Se obtiene eso. Bueno, más o menos con esto se ve cómo cambia, ¿sí? El diagrama de variación cuando se modifican esos parámetros. ¿Sí? Entonces, obviamente, si la relación lóbulo principal a posterior aumenta, se debe a que la amplitud de los máximos secundarios está disminuyendo. ¿Sí? Y entre más grande sea el número de antenas, pues el diagrama se vuelve más directivo. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? De hecho, aquí hay un error en el enunciado de estos problemas. Ups, lo voy a corregir. Les pedía obtener coeficientes de alimentación, pero
también les pido obtener las distancias. Bueno, no recuerdo qué les iba a decir. Ya se ve el archivo. Cuando estaba diciendo del enunciado de la guía de examen, Ah, sí. Hay un error. Voy a corregirlo después. Pero ese error no afecta a la parte más importante que es determinar los coeficientes de alimentación. Sí. Pero sí hay un error en la redacción del enunciado de los tres problemas. Bueno, ¿qué otra duda tienen? O pregunta, ¿qué hacer? bueno, profe, a mí no me queda claro lo del enunciado de las distancias entre elementos adyacentes. Entonces, ¿qué son? Bueno, ¿Qué no te queda claro del enunciado? bueno, es que no entiendo eso de que en transversales y en longitudinales. Mejor si escribes por favor la pregunta porque no te escucho bien. Yo solamente escucho de un oído y como hay algo de ruido cuando hablas. A ver, si quieres vuelve a formular la pregunta a ver si ya te escucho mejor. Ya aumenté el volumen. ¿Ya me escucha? Sí. Que es que no me queda claro lo del enunciado de la guía de examen, donde dice distancias entre elementos adyacentes, dice que calculemos en el transversal y en longitudinal, pero eso no lo entiendo. Bueno, la primera parte de esta síntesis de Dolce-Bichet que viene en las notas tiene que ver con la ecuación a utilizar para obtener los cocientes de alimentación, que es prácticamente esta ecuación 48. Pero en la siguiente página vienen como notas. Aquí no explico el por qué, simplemente lo pongo. Si nosotros queremos un arreglo transversal, es el arreglo broadside, es el transversal, que no posea lóbulos de difracción y además en el que garanticemos que efectivamente la relación lóbulo principal a secundario es la que se da en el problema, se requiere que la distancia que existe entre antenas consecutivas en ese arreglo se encuentre en este intervalo. Y para que el arreglo longitudinal o en phi tampoco posea lóbulos de difracción y efectivamente la relación lóbulo principal secundario corresponda a la del diagrama de variación que se obtiene con los correspondientes coeficientes de alimentación hallados, se requiere también que la distancia entre antenas se encuentre en este intervalo. Por ejemplo, si la distancia entre antenas es menor que este valor, puede suceder que ni siquiera, puede suceder que la relación lóbulo principal secundario cambie, ¿sí?
con respecto a la relación lóbulo principal secundario que se supone debería de tener el diagrama de variación. Es más, puede llegar a suceder que esa relación sea mayor o que sea menor que la que se está dando en el problema. Si es que esta distancia es menor que d sobre lambda. Si la distancia es mayor que este valor, si la distancia es mayor que este valor, lo que va a suceder es que la relación lóbulo principal secundario en la mayoría de los casos va a ser mayor. Va a ser mayor que la de, digamos que la del enunciado del problema. O cuando particularmente la distancia es de 0.5 lambdas, va a aparecer. Van a aparecer lóbulos de difracción. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos garantizar que efectivamente el arreglo que estamos sintetizando nos va a producir un diagrama de variación cuya relación lóbulo principal secundario es la que se menciona en el problema. Pues la distancia para el arreglo transversal debe encontrarse a fuerza en este intervalo, debe tomar un valor en este intervalo, y para el arreglo longitudinal esa distancia debe de tomar un valor en este intervalo. Les había explicado que estas gráficas que incluí en este archivo, la que está aquí es la que se obtiene cuando se toma la menor distancia, y la de aquí es la que se toma con la mayor distancia posible. Claramente, cuando la distancia es la mayor posible, el diagrama de variación es más directivo. Por esta gráfica cian es más directiva que esta gráfica azul. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Esta gráfica rosa es más directiva que la gráfica azul, con la mayor distancia posible. La gráfica azul se obtiene con la menor distancia posible. Si tomamos distancias que están fuera de ese intervalo mencionado, entonces la relación lóbulo principal secundario va a cambiar. Y por lo tanto no se estaría considerando el arreglo que se pretende determinar. Bueno, espero con lo que ahorita mencioné haya quedado aclarada tu pregunta. Gracias. Profesor, Sí. una duda. En la página, bueno, es adelantito la página 20, entonces 222, que es la 223 del Cardama, dice, Ajá. el polinomio y el factor de agrupación pueden calcularse de forma anal o como se ha realizado por la transformación de Dolf. Por ejemplo, el polinomio, si le dice P de Z, la fórmula. Pero dice, como el número de antenas es igual, n mayúscula igual a 2n. A eso equivale el número de antenas. La duda es, ¿la n minúscula a qué equivale? ¿O qué sustituye ahí? ¿Qué página? Es la 200, esa es la 222 del Cardama. Bueno, adelantito. Abajo de la gráfica que dice transformación de Riblet, y luego hay unas gráficas que dice texto derecho. Abajo dice la agrupación de antenas, dice ahí la hora, dice pi, y dice el polinomio y el factor de agrupación de forma análoga, y tiene una fórmula.
y luego dice como el polinomio P de Z tiene dos, es la fórmula 541. Ya me pasé. No, ¿en qué página va? Es la 220. Ahí está. A ver. No, es 222, adelantito, 210. Ahí, por ahí, por ahí. A ver, ahí, abajito de eso. Ahí, 541 dice. Ahí, profe. Ujú. Ahí, exactamente ahí, donde dicen igual a 2n más 1. Ahí en minúscula está representando el número de antenas cuando tienes un número par. Ajá. Cuando es 2n más 1 término, Pero, ¿no? Dice. Ajá. 2n está bien el número de años. De acuerdo al polinomio, ¿verdad? no, ahí en minúscula aquí está representando pues simplemente n minúscula es el grado de este polinomio. Ah, es el grado. Y el grado de este. Te recuerdo que le mencioné que yo no iba a ver este método. El método que está utilizando ahí Kardama para obtener el polinomio de la agrupación es el método de Skelkunov. Con ese método de Skelkunov, lo que hace es obtener los ceros del polinomio de la agrupación, para con ello obtener los coeficientes de alimentación. Sí. Y particularmente eso se ve aquí. Eso se ve aquí. Aquí hace cálculos de los ceros. En ese ejemplo, hace cálculos de los ceros del polinomio. Esos ceros los relaciona con los ceros del factor de la agrupación. Y al final con ello obtiene el polinomio de la agrupación y por lo tanto, ya que tiene este polinomio, pues de ahí obtiene los coeficientes de alimentación. Eh, eh, pero el método que les expliqué en las notas no es. Pero bueno, Ok. básicamente el n minúscula corresponde al polinomio de la agrupación que está considerando aquí y el cual relaciona al final con el número de antenas. ¿Sí? Sí, pues. Pero nada más toma en cuenta que el método que está aquí considerando pues no es el mismo que les expliqué. ¿Sí? Aquí parte de los ceros del polinomio. Y yo no usé para nada los ceros del polinomio de la agrupación. ¿Sí? Bueno, entonces toma en cuenta que aquí usa Skelkunov. En la síntesis de estas notas, que como mencioné, es la síntesis que maneja Balaniso Stussman o ambos libros, el método, digamos, pues simplemente se parte de resolver el sistema de ecuaciones
que se obtiene con esta ecuación 48D. Aquí para nada se utilizaron los ceros del polinomio. Bueno, ¿qué otra pregunta? Y también toma en cuenta algo más. Si no mal recuerdo, en el Kardama hace mención únicamente del arreglo transversal, ¿sí? Y también dice que la distancia óptima para la síntesis de ese arreglo transversal es de 0.5 lambdas. Esto que está aquí, este ejemplo, en el que se obtiene una distancia que va de 0.5 a 0.66. Está diciendo que de hecho la distancia óptima no es de 0.5 lambdas. La distancia óptima para este problema es de 0.66 lambdas. ¿Sí? Entonces, al parecer esa parte del enunciado que se menciona es incorrecta. Bueno, Muy bien, aquí profesor. la distancia que minimiza el ancho de haz a menos 3 dB es 0.66, no 0.5. Bueno, es probable que a lo mejor para un número de antenas grande, esa distancia que minimiza el ancho de haz a los 3 decibeles y por lo tanto maximiza la directividad, es probable que a lo mejor sí se acerque a 0.5 lambdas. Bueno, es probable, no lo sé, a ver. Supongo yo que con este ejemplo se podría ver. Por ejemplo, para ese número de antenas, ¿qué sucede si la distancia la aumento? Bueno, claramente eso... No, mira, de hecho no. A esa distancia .75, el ancho de haz a los 3 decibeles es menor que cuando la distancia vale 0.5 lambdas. ¿Sí? Bueno, probablemente lo que ahí se menciona o yo lo entiendo mal o tal vez eh, pretendieron decir otra cosa que se entiende de otra forma, pero de hecho sí. No mal recuerdo, en esta sección está. Aquí está. Dice que la síntesis de Chebyshev presenta un óptimo compromiso entre ancho de haz y nivel del lóbulo principal secundario cuando todas las oscilaciones del polinomio están dentro del margen visible. Eso es correcto. Aquí está. Como la transformación de Dot distribuye el diseño óptimo se consigue cuando el margen visible ocupa todo un periodo, es decir, cuando el espaciado es de lambda medios. Bueno, pues esta gráfica que aquí se ve claramente nos dice que el diseño óptimo no es cuando la distancia
se encuentra en lambda medios. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra pregunta tiene? El examen de banda ancha, ¿qué antenas se van a analizar? Porque en el cardama mencionan nada más las de hilos y las hélices. No, compañero, se mencionan antena de beverage, la antena de fase progresiva en B, la antena rómbica, también de fase progresiva. Eso en la sección 7.1. Después en la Sí, pero sección esas vienen dentro de las 7.4 de se hilos. menciona Pero antena. Ah, correcto. En la sección 7.4 se menciona antena helicoidal. En la sección 7.5, punto y algo, se menciona antena espiral. Y en otra sección 7.5 y algo, se menciona antena logoperiódica y particularmente la logoperiódica de dipolos. En la sección 7.6 probablemente se mencionan antenas fractales. En el examen vienen antena helicoidal, antena espiral y logoperiódica de dipolos. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces por favor revisen las secciones que faltan. Me parece que son 7.5 y las subsecciones que maneja. En esta sección 7.5 en la que se manejan antenas independientes de la frecuencia, hay algunos conceptos importantes que deben de considerar. Uno de ellos tiene que ver con antenas autoescalables. Otro concepto con antenas eh, autocomplementarias. Bueno, después de esto vienen las antenas de espiral, las antenas logoperiódicas, y de estas antenas logoperiódicas la que particularmente interesa, porque esa es la que se maneja en el programa, es la logoperiódica de dipolos, ¿sí? Que aparece en esta sección. Entonces revisen también por favor los ejemplos que acompañan estas respectivas secciones. Bueno. Les dejo como actividad determinar el diagrama de radiación de esta antena y de fase progresiva. Deben de tomar en cuenta el factor de la agrupación que se está mencionando en esta sección por la componente teta del campo que también se está mencionando. Como lo que interesa es
el diagrama de radiación, toman las magnitudes de ambas cantidades. Con esto obtienen entonces el campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico radiado por este alambre que se encuentra sobre ese plano de tierra, que en principio asumimos que es conductor perfecto, ¿sí? Para que con ello entonces se utilice otra vez el método de imágenes que vimos y se pueda determinar rápidamente este factor de la agrupación, y que ya se menciona en esta parte, ¿sí? En esta parte se está mencionando lo importante de ese factor de la agrupación. Entonces, por favor, verifiquen que este producto, para un cierto valor de diámetro del alambre y de altura a la cual se coloca, pues, dicho alambre, da un diagrama de radiación parecido a esto que está aquí. Como nosotros estamos considerando que el eje Z es paralelo a ese alambre, pues la gráfica que ustedes obtendrían simplemente estaría rotada. Esta figura rótenla 90 grados. Rótenla 90 grados en la dirección de contraria a las manecillas del reloj. Entonces, con eso obtendrían el diagrama de radiación y pues se supone que deberían de determinar una figura parecida a esta que está aquí, salvo que, como mencioné, está rotada 90 grados debido a que nosotros estamos considerando, bueno, no nosotros, el libro está considerando que este alambre se encuentra sobre el eje Z o simplemente es paralelo al eje Z. Bueno, espero que también hayan revisado el ejemplo que particularmente aquí se maneja para una antena hélice, una antena de hélice que trabaja en modo axial, ¿sí? Tomen en cuenta que también hay una expresión para el campo cuando se trabaja en modo normal o transversal, ¿sí? En este caso va a estar dada por estas dos componentes. Pues entonces, por favor, chavos, revisen la parte que falta. Me interesa más que se centren en, como mencioné, en lo que viene siendo arreglo logoperiódico de dipolos y antena espiral equiangular. Bueno, chavos, dado que no hay más preguntas, entonces nos vemos el día viernes. Sí, profesor. De acuerdo, Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes.